Hola, muy buenas y bienvenidos a Escuela IT y DesarrolloWeb.com, en esta sesión en la cual vamos a hablaros de CSS modular y qué hacemos para comenzar, como siempre, con sesiones en abierto dedicadas a aprender CSS para toda la comunidad de DesarrolloWeb.com y de Escuela IT y que, bueno, pues la semana que viene, no, esta semana empieza un curso también de CSS completo e intensivo en el cual podemos saber esto y muchas otras cosas. Entonces, en el día de hoy tenemos a Wacos, que es el profesor de este curso de CSS intensivo, como no podía ser otra persona. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos, bastante bien. El problema es que lo que les comentaba ahora a los alumnos cuando estábamos off, ¿vale? Es que somos muy autodidactas. La mayoría de la gente que está metida en el mundo web es muy autodidacta. ¿Eso qué quiere decir? Que aprendemos muy bien la técnica, pero aprendemos muy mal el workflow. O sea, aprendemos muy mal el método de trabajo, aprendemos muy mal cómo colaborar, aprendemos muy mal a cómo prever. Y prever es lo más importante. Prever es una de las cosas que tenemos que tener antes de aprender incluso a ver cómo funcionan todos los selectores y toda la sintaxis de CSS. Lo mejor que podemos hacer es prever. ¿Prever qué? Prever que todo lo que podemos hacer en CSS puede salir mal. Y si puede salir mal, va a salir mal. Sí, Entonces, eso es un poco de lo que intento aquí, de que pensemos más allá. muy bien, muy bien. Y en ese sentido, una de las cosas, pues como siempre tú comentas, es organización. Y imagino que esto del CSS modular va por ahí, ¿no? Organización de nuestro código y... Y un poco filosofía. ¿A qué me refiero con filosofía? O sea, no filosofía, orden. Sí, Ujú. podemos también meterlo dentro de organización, pero en realidad lo que nosotros queremos es que nuestro CSS sea en vez de... Porque ¿qué ocurre? CSS tiene una ventaja, que es cascada. Ujú. ¿Vale? CSS quiere decir que todo lo que ponemos aquí puede afectar a los siguientes elementos que están abajo y el elemento que está más abajo va a ser que el que modifique todas las órdenes que ha podido ir afectando. Así como su mayor ventaja es lo que suele darnos el mayor problema. ¿Por qué? Porque nosotros siempre que lo que intentamos, lo que queremos hacer cuando queremos modificar algo, resulta que ese algo afecta otro algo. Cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, los H1, resulta que esos H1s modifican también los párrafos por alguna razón. ¿Por qué? Porque toda nuestra fuente tiene, nosotros hemos dicho en el body que toda nuestra fuente sea P, pero le hemos dicho al párrafo que nuestro tamaño de fuente sea X, y eso se lo juntamos también al H1 y esos colores. Si cambiamos el párrafo del body, estamos cambiando el P y estamos cambiando el H1, cuando solo queremos cambiar el H1. Esa libertad es la que tenemos que intentar meter siempre. No es que sea ley de Murphy, no es en serio, si creéis que eso es ley de Murphy es que nunca habéis hecho CSS. Si vosotros tenéis un background color para algo, por ejemplo, vamos a irnos a un ejemplo más real. Yo tengo un tipo de fuente en el body, ¿vale? Y yo quiero cambiar el tipo de fuente de los párrafos. Obviamente me voy a ir al body a cambiarlo, pero eso me va a cambiar también lo de los H1. ¿Qué hago? Defino un módulo para ese párrafo. Un párrafo clase, un nombre de clase que sea párrafo fuente diferente, lo que queráis. Pero ya cada vez que yo quiera añadir ese tipo de fuente, lo único que tengo que hacer es añadir esa clase, ¿vale? En vez de tener que modificar los párrafos como tal. Entonces, eso es un poco lo que nos da organización. Pero ya no hablo solo de clases, hablo de estructura. Por ejemplo, ¿os imagináis una web muy sencilla? Header, contenido y footer, tres elementos, ¿vale? No, no es nada complicado. Imaginad que esos tres elementos yo quiero que se comporten en móvil a 100%, pero cuando lleguen a una resolución de 1200 píxeles no crezcan más. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una resolución de, yo qué sé, la resolución que tengo yo ahora es de 2200, pero mi web va a estar centrada a 1200 píxeles. ¿Cómo lo haríais vosotros? Explicándolo, haciéndolo por chat rapidito. ¿Cómo hacéis vosotros para que el header, el contenido y el footer se queden centrados y a 1200 píxeles? Pues Me te digo, lo que encantaría está ver qué soluciones comentando. tenéis vosotros para ellos.
Sé que los que me conocéis, Media Queries, Media ¿para qué necesitáis queries. Media Yo creo Query? que no hemos llegado ahí todavía. Mira, aquí hay una que me gusta, que es Pablo Barrado, que dice margin cero 2 y auto. Margin cero me lo centra, margin cero auto me lo centra. Pero Ujú. quiero que el máximo, que no se pase de 1200 píxeles. Ah, bueno, pues entonces ahí Max Wiz, Gregorio y Jorge. Vale, ¿a quién le aplico ese max width? ¿A quién le aplico ese max width? Bueno, tenemos más Wiz por aquí, a un contenedor, Sí. al body, al body, al body. ¿Se lee el texto? Sí, ¿no? Sí, yo lo veo muy bien. No sé si el resto de Yo las tengo un personas lo ven header, bien. yo tengo Que nos un digan. section y yo tengo un footer, ¿vale? Vamos a meter unos lorems aquí, dentro de cada uno, ¿vale? Y vamos a meter otro lorem aquí. Tengo tres, uno de cada. Aquí yo voy a decir que el section, el header, perdón, vamos a empezar por el header. El header tenga un background color pink. El section tenga background, background color olive. Muy Y el bien. footer tenga un background color tomato. ¿Tomato o tomato? A ver, Tomato será. tomato. Ah, tomato. Tomato, no, no, es tomato, ¿vale? Muy Vale. bien. ¿A qué le añadimos esto? Una clase maxWidth más 1200 píxeles aplicada a las tres secciones. Oscar Oscar, Mascaros. sí, pero Oscar ya estaba en clase conmigo. Oscar ya sabe de lo que hablo, así que Oscar está haciendo trampa, aunque no ha acertado del todo. Bueno, hay mucha Mira, gente que comenta un contenedor. Yo lo haría de esa manera. Pondría un Warper. exacto, exacto. La mayoría lo metería en un contenedor y por eso la cagáis. Por eso la cagamos. Mira, si yo meto en un contenedor eso que se llame main, por ejemplo. No, main no, vamos a ponerle algo más, algo que se suele poner mucho más, Div. ¿vale? Un wrapper. Guay, ¿no? Y al wrapper, vamos a ponerlo aquí. Aunque como me gusta que mi CSS esté ordenado, yo voy a meter el wrapper primero aquí, punto wrapper, y le voy a decir max width. Le voy a dar menos de 1200 para que lo veamos en pantalla, ¿vale? Le voy a De decir acuerdo. 900 píxeles. Y le voy a poner un margin de 0 y auto como me habéis dicho. Centrado, con 900 píxeles, ¿vale? Ahí está. Entonces, esto suele tener un gran problema. Una clase con max width y se le aplica a las tres. Muy bien, no pasa nada. Ahora veremos para allí. Bueno, otro truquito. Si esto está dentro de esto, anidadlo. Y a simple vista ya sabemos qué está dentro de qué. Hacedlo, es muy fácil para cuando vais a revisar código y tenéis un CSS gigantesco, eso es muy útil, ¿vale? Muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué pasa si yo ahora quiero que mi header tenga un... Sé que hay muchos de vosotros, lo repito, estáis empezando con CSS, obviamente lo primero que veremos con CSS será indentación, ¿vale? Sí, eso, tengo un par de Sintaxis, preguntas perdón. sobre si esto es desde cero. Digamos que estas dos sesiones que estamos realizando en abierto, la de hoy es un tema básico, no estamos haciendo desde cero porque, bueno, si quieres aprender por tu cuenta hay mucho material de CSS en Internet, incluso nosotros en desarrollo web tenemos varios webcasts y tutoriales, videotutoriales, etcétera, etcétera. En esta clase estamos hablando de CSS modular y lo que es desde cero 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 cero, por ejemplo, cómo se inyecta un CSS dentro de un HTML. Todos esos conceptos lo vamos a ver en el curso que vamos a hacer a partir de este jueves, ¿no es así, Daniel? Claro, claro, claro. Muy Esto es bien. un poco más allá porque he querido ver o sea, he querido demostrar ahora y que simplemente el hecho de nosotros aprender, ¿cómo se dice? Por nuestra cuenta, autodidactas, Autodidacta, siendo sí. autodidactas, nos da este tipo de fallos, porque son cosas que nadie nos dice y no las vemos. Por lo menos a mí es una de las cosas que más me ha costado, ver esta creación de CSS tan fácil, con este tipo de detalles que me permite más adelante poder modificar elementos, a mí y al que lo toque, Ujú. antes que otra historia, ¿vale? Entonces,
Hago una aclaración que me hizo Gastón, lleva razón, me he equivocado, yo he dicho intentar, no es intentar, no es anidar, yo he dicho anidar y no es anidar, es intentar. Simplemente lo estoy intentando un tabulador más hacia adentro, ¿vale? No lo estoy anidando. Vale, Entonces, por eso, perdón ahí por la mala sintaxis mía. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo haría aquí? Yo no haría un wrapper. Para nada yo haría un wrapper. La clase que vosotros decís es una muy buena opción. Vamos a poner a la clase algo identificativo como maxWidth, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, eliminamos este wrapper, ¿vale? Bueno, a todo esto, hemos visto el problema de lo que había anteriormente. Si yo tengo esto y tengo esto y quiero que el header no me mida 900, sino que el header me mida 100%, no puedo porque está todo dentro de un wrapper. Tendría que sacar el header wrapper, modificar el HTML y cuando hay que modificar el HTML, normalmente es que no hemos planeado bien las cosas. Cuando hay que modificar el HTML es una prueba, no siempre, pero el 90% de las veces que no hemos hecho un buen setup, ¿vale? De la base que tenemos. Manuel, se ve lo que tú dices, ¿eh? No os preocupéis, a todos os leemos. Si escribís por el chat, os leemos. Sé que ve que hay gente que es primera vez que viene sí, y sí, como todo, hay que espero que haya agradecer, quedado. hay que comentar, quiero decir a todos los compañeros que en estas sesiones en abierto pues estamos muchas personas y a veces es imposible y no queremos interrumpir a Daniel con cada uno de los comentarios, y no es que también para que el contenido fluya, ¿no? Entonces, en las clases en cerrado, digamos, en las clases ya en privado dentro de Squarite, pues siempre tenemos grupos reducidos y ahí sí que atendemos y todas y cada una de las preguntas en algún momento de la sesión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces como veis he borrado el wrapper, ya no tiene ningún contenedor, simplemente tiene una clase maxWidth, ¿vale? Maxwidth 900. ¿Qué pasa? Que yo tendría que añadirle a cada uno de ellos el maxwidth 900, ¿vale? Lo cual me obliga a seguir La clase más width quiere cambiando decir, mi ¿no? HTML, porque yo tendría que entonces agregar aquí class max width. ¿Veis? Tendría que añadir esa clase. Ujú. ¿Veis? El header me lo hace y los demás no, que es lo que yo quiero, en el caso de que el header sea diferente. Pero entonces, seguimos teniendo que modificar esto. ¿Cómo evitamos modificar esto? Preprocesadores. Preprocesadores, yo creo que preprocesadores es el futuro de CSS, ¿vale? Dentro de esperemos no mucho tiempo, CSS en sí será como funcionan ahora los preprocesadores. Pero Ujú. mientras llega ese momento, nosotros pues tenemos que aplicar, tenemos que implementar preprocesadores para hacer nuestro CSS mucho más fácil. De hecho, yo no sé si estáis viendo que yo no he visto, ya tengo un par de meses que no veo ninguna oferta de trabajo para frontend que no necesite aprender de preprocesadores, ¿vale? Es básico, o sea, preprocesadores tenemos que aprenderlos todos. También lo veremos en el Ujú. curso, en la tercera parte del curso veremos cómo funciona, qué hacen, cómo van a estar y todo ello. O sea que eso es bastante... la verdad es que el curso estoy muy orgulloso porque está completito y estoy emocionado porque va a ser un curso que desde cero y es algo que me gusta mucho porque es donde yo más me quejo de la gente que ha aprendido CSS, que no ha aprendido las bases bien aprendidas. A ver si esta vez logramos que salgáis ya a poder ser autodidactas con unas bases bien aprendidas y ahí sí es verdad que podéis empezar entonces por vuestra cuenta a aprender y a ver conceptos y todo esto. A aprender CSS de otra manera, no solo aprender los selectores, ¿vale? Genial, genial. Entonces, se hace un placeholder y se colocan los tres selectores, dice Juan Barranco. O sea, Juan creo que dice esto. Vamos primero, yo voy a activar aquí SAS, ya está activado porque lo he puesto en mis preferencias de CodePen, ¿vale? Eso que esto ya podemos funcionar con SAS. Voy a meter sintaxis de SAS. Lo primero que voy a hacer va a ser esto. Y aquí tengo un maxWidth. Esto es como dice Juan Barranco, un selector, ¿vale? Entonces, este selector lo que me permite a mí es hacer esto. En SAS yo puedo hacer lo que se llama un extend y meto el selector. Extend max width. ¿Veis? Ahora no estoy tocando HTML. Voy a quitarlo, perdonad, voy a quitar esto de aquí que no me sirve. Pero ahora yo no estoy tocando HTML, ¿veis? Hemos creado algo que más adelante, cuando requiera un cambio, lo único que tengo que hacer es venir aquí y cambiarlo, Ujú. ¿veis? Pero ya que estamos usando SAS, ya que estamos usando preprocesadores, podemos ir un poco más allá, ¿vale?
como un poco más allá. O sea, podemos hacer que esto en realidad sea mucho más modificable, sea mucho más, ¿cómo se dice? Variable de lo que está allí. Porque aquí obviamente tenemos que cambiar esto, pero si yo lo incluyo acá abajo, pero ¿qué pasa si yo quiero que el header mida 1200 y el section mida 900? Yo tengo que cambiar esto por lo que se llama en SAS un mixing, ¿vale? Un mixing max width y hacer un mixing paramétrico, ¿vale? O sea, le voy a dar un valor que yo pueda modificar. ¿Qué valor? El valor max width, ¿vale? ¿A qué va a ser igual el valor max width? Pues de momento le voy a poner por defecto que sí, que sea 900 píxeles, pero le voy a decir que siempre yo lo pueda cambiar. Este 900 píxeles me lo voy a cargar y voy a decirle que el max width es Ujú. igual al valor de esta variable. Cuando yo defino ahora el mixing, ya yo no lo defino con extend. Cuando lo llamo, perdón, ya yo no lo llamo con extend, lo llamo con include. Include max width, que es el nombre del mixing. El mixing se llama max width. Y dentro le voy a meter, ¿veis? Si yo lo dejo vacío, include... ¿Qué estoy haciendo mal? Algo estoy haciendo mal. Sé que no se include. Ah, vale, que claro, que no extiende. Voy a eliminar esto porque si no está el extend me va a dar error. Ahora, ¿veis? Max width, si yo lo dejo como está, me va a dar el valor que trae por defecto. Pero yo puedo meter aquí un valor diferente. Por ejemplo, yo puedo meter aquí 300 píxeles y él me va a medir 300 píxeles. O puedo meter aquí 100% y él me va a medir 100%. Yo puedo pasar ese valor de nuevo acá, ¿vale? Y decirle que aquí el include max width va a ser igual a 900 píxeles. ¿Veis? Y cada uno va a medir lo que yo le diga en el CSS. Eso me da libertad total para que si yo en algún momento decido cambiar algo, lo pueda cambiar. Los nombres como más width dan lugar a confusión por parte de los principiantes en CSS, dice Pablo. Exacto, por eso he aclarado que esto es SAS. Por eso he aclarado que esto es preprocesadores, Sí, pero ¿vale? igual haberle puesto otro nombre a ese mixing quizás te hubiese Pues ahorrado no pasa nada, se lo confusiones, ¿no? ponemos. Ancho máximo. Nunca hagáis esto, nunca pongáis nombres en español, porque el ancho. Ancho máximo y el ancho, ¿vale? Así lo usamos con nombres muy, muy mexicanos. Castizos. Mexicanos, vale. El ancho, ¿vale? Y aquí esto se llama ancho máximo. Es como una función que hacemos en cualquier lenguaje de programación y al fin y al cabo, ¿vale? Pero eso lo que nos permite a nosotros es, eh, ¿cómo se llama? Poder modificar, o sea, no depender de nada cuando queremos hacer una modificación en nuestro CSS, únicamente depender de esa línea a la que lo hacemos, ¿vale? Entonces, esto como es aquí, este mixing nos ha ayudado a, en cierto modo, modularizar el comportamiento de cada uno de ellos. Pero modularizar no es solo esto, o sea, esto ya no es modularizar, esto es crear un CSS orientado a objetos, o sea, Ujú. un CSS bastante limitante solo por el contenedor, o sea, solo por el elemento que lo contiene, ¿vale? Pero por ejemplo, nosotros queremos tenemos un montón de situaciones en la que ya no es esto. Un montón de situaciones. Si queréis esto, por casualidad, para echarle un ojo, lo voy a guardar y os lo voy a compartir por el chat. Así lo podéis toquetear, le podéis hacer un for, lo que sea, y yo aquí me voy a crear otro para ir a lo que sería el siguiente ejemplo. Aquí necesito muy poco código, pero necesito explicarlo claro. Cuando nosotros tenemos un ejemplo de lo que se llama un componente en HTML, es por ejemplo cuando creamos un login, ¿vale? Un login normalmente nosotros tenemos un div que contiene el login, ¿cierto? Div.login. Este div dentro puede tener un input, un type text, y puede tener un botón, input type, submit, ¿cierto? Y luego puede tener aquí un span con la palabra login. Eso es lo que nosotros solemos tener. Esto suele ser un componente. Este componente debería ser independiente.
Si nosotros tenemos, supongamos que tenemos en nuestra web un header, ¿vale? Y dentro del header nosotros metemos este login, vamos a hacerlo, nunca deberíamos darle estilos que dependan del header. O sea, nosotros nunca deberíamos hacer esto, ¿vale? Jamás. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que cuando nosotros metamos el login en la barra lateral, va a dar problema. Rodrigo dice que esto debería ir en un label. Te voy a hacer caso, venga, va. Un label, ¿vale? Label, incluso vamos a hacer algo más guay. Vamos a, si queréis ya entonces, vamos a dar label for nombre. Y aquí input styles miss y de nombre. ¿Eres feliz así? Pero esto no debería ir así. Esto siempre debería ir solamente login. De manera que cuando yo lo meta y lo cambie en el sidebar, en cualquier lado donde yo lo ponga, siga manteniendo esos estilos. Si yo agarro aquí y le digo login, y ahora voy a aprovechar otra de las grandes propiedades de SAS o de los preprocesadores, y esto sí es anidar. La anidación está guay porque si yo meto aquí login y le digo label, y adentro de los labels que estén dentro del login, yo le voy a decir que tenga un text transform uppercase. Y eso me va a poner todo eso en login. Un font size de .8em. ¿Vale? Login. Entonces no solo el label, sino el input. Input type text. ¿Vale? Va a tener un border de un pixel solid green. ¿Veis? Entonces aquí podemos, y no solo esto, si queremos dar un comportamiento exclusivo del login, por ejemplo, cuando decimos valid, vamos a suponer que esto no es un nombre, vamos a suponer que esto es type email, ¿vale? Y le ponemos aquí, suponemos que esto es require. Cuando esto es require, nosotros aquí le decimos valid border color green. Eso quiere decir que cuando yo meta aquí un email válido, arroba, punto, espera un segundo. Input type text, required, valid. ¿Qué pasa aquí? ¿Será que el require no me funciona así? Vamos a buscar la chuleta. Sí, claro. Oye, bueno, tengo otras Dime. preguntas por aquí. Ahora, si quieres, Sí, cuando sí, tú tengas, adelante. te las Vela paso. soltando si quieres mientras busco esto. Mira, mientras buscas entonces. Eh, Esto de anidar es solo con disculpa, preprocesadores. Sí, sí, lo de anidar sí, ¿vale? Muy bien. Y oye, ¿y cómo sabes en el HTML o en tu navegador que estás haciendo un CSS que tienes preprocesadores? No, no lo sabe. No lo sabe porque, bueno, eso lo veremos en la clase de preprocesadores también, porque la verdad es que Ujú. no es Sí, pero tan déjame hacer una sencillo. aclaración mientras buscas ese detalle, ¿vale? Sí, Simplemente cuando tú desarrollas con preprocesadores, lo que tienes es desarrollas a nivel interno un código en el cual incluyes preprocesadores. Pero antes de subir ese código a internet para que esté disponible y se pueda ver en cualquier página web, lo que haces es procesar o preprocesar ese CSS. Con ello consigues un CSS en lenguaje estándar. Así que lo que el navegador lee al final es lo que tú subes, que es un CSS en lenguaje estándar de las CSS de toda la vida. Entonces no te tienes que preocupar porque tu navegador no entienda preprocesadores o no sepa que estás trabajando en SAS, porque es una cosa que tú haces a nivel interno y luego lo que subes al servidor para que se lea realmente cuando un usuario entra en tu página web es un CSS que ya está preprocesado. exacto. Ahí luego existen diversas herramientas para cuando tú escribes tu CSS puedas hacer ese preprocesamiento de manera automática sin que esto todo te afecte mucho en tu flujo de trabajo. O sea, que cuando tú guardes el archivo, directamente esa herramienta esté ya observando que tú has guardado ese archivo y lo que haga es te convierta ese código a la versión sin preprocesador, a la versión CSS plano, por decirlo de alguna manera.
exacto. Por alguna razón no me está funcionando. No sé por qué no me está funcionando, pero bueno, no importa. Esto no es lo que, al fin y al cabo no es lo que queremos, no es lo que queremos nosotros ver. Me da igual esto, dar el focus, le podemos dar al input sencillamente un border así de one pixel. Pero Así lo tenemos, el selector ese está ¿vale? funcionando, el input type email. Sí, sí, el input a email como veis está funcionando, ¿vale? Porque me pone green. O sea que está bien. Mm, Pero bueno, supongamos que nosotros queremos esto y claro, ahora nosotros queremos que el input type submit, ¿vale? Al input type submit tenemos que tenga un display block, ¿vale? Y que tenga un width de 100%. Perfecto, esto va a medir así como tiene que medir, es lo que, o sea, así es como debería quedarme. ¿Qué pasa? Que obviamente mi class login va a tener un max width de 300 píxeles, siempre. La clase esa no va a medir más de 300 píxeles. 300. Vamos a hacerlo a mano para no utilizar Flexbox porque sé que os voy a volver un lío. sí, sí. ¿Vale? Así que vamos a hacerlo a 170. Vale, aquí me vale. Y un background color de green también. Y un color de white. Oye, varias ¿Veis? personas Aquí dicen tengo. que te faltan las comillas del email, Pero es que pero esa parte está a veces funcionando. acepta comillas, a veces vale sin comillas, ¿vale? Pero es que a veces, como estabais viendo, sigue funcionando igual. El problema era con el focus que me estaba fallando. Creo que tengo que reiniciar el estilo, pero bueno, no importa. Eso ya más adelante lo Venga. revisaré si queréis. Ujú. Y vamos a ponerle aquí un border none para que no tenga borde. Y a este le ponemos, ¿veis? Entonces, esto es más o menos un formulario que yo puedo meter en cualquier lado y se va a comportar bien, va a funcionar bien, que es lo que queremos, ¿lo entendéis? Entonces, esta es la idea de todo. Esto es un componente. Este componente debe ser independiente de todo. Aquí lo tenemos. No debe pertenecer a header, por ejemplo, ni debe pertenecer a nadie. Debe ser un componente él solito, ¿vale? Entonces, esa es la ¿Y idea, cuáles son porque las si nosotros ventajas de pensamos esto, Daniel? Que yo no lo coloque dentro de un header. que lo puedo meter en todos lados, no solo en el header. Si yo lo quiero meter aquí en la barra lateral para que me funcione, se me va a ver bien, se va a adaptar bien. Solamente lo tengo que meter aquí. Ahora, si yo creo el header y lo tengo que meter ese componente, tengo que utilizarlo en una landing, tengo que meter este login porque quiero probar en una landing, hacer un test A/B y decir en esta landing que el login esté a la derecha en la barra lateral a ver qué tal funciona, pues ya yo no puedo utilizar ese que tengo allí maquetado, porque eso puede estar, es únicamente para funcionar dentro del header, Ujú. ¿vale? Incluso si te lo llevas Entonces, a otro sitio web, también podrías. pues con un módulo sí, eso es lo que se llama ya un framework. Nosotros cuando creamos nuestro framework solemos implementar ese tipo de módulos para todos los elementos que nosotros sabemos que vamos a implementar en la web. Entonces, por eso yo siempre insisto que los frameworks deben ser creados por nosotros mismos, los frameworks que nosotros utilizamos. Al ser utilizados por nosotros mismos, nosotros sabemos qué podemos utilizar, qué es lo que solemos utilizar normalmente y qué no. Y ya lo modularizamos, únicamente tenemos que tocar los estilos o tocar el layout de este componente. Ya tengo el formulario y login, lo tengo ya apañado. Listo. Esa es la idea de todo esto, ¿vale? Que sea mucho más fácil. Obviamente aquí lo hemos visto solo con uno, pero cuando repetimos esto en una web que tiene 50 componentes, empezamos a notar ya todo lo cómo funciona, ¿vale? Entonces, esta es la Ujú. idea. Esto es lo que yo quería un poco explicaros hoy, este tipo de organización de CSS, ¿vale? Muy bien. A ver si hay alguna preguntilla por ahí. Bueno, hay un comentario aquí de José Miguel, a ver si estás de acuerdo. Dice, digamos que preprocesadores es una ayuda a la hora de programar. Pone programar entre comillas a CSS. No, no programa CSS, es una ayuda que te permite simular CSS como si fuera a programar, porque nosotros podemos utilizar variables y todo ese montón de cosas, ¿vale? Entonces te da esa extensión, por decirlo así, extiende CSS más allá de lo que CSS puede hacer, pero únicamente lo que te extiende es la manera de escribirlo. La manera en que se compila el CSS que nosotros subimos a la web es un CSS
igual que todos, no tiene nada diferente a los que solemos crear normalmente, solo que este lo vamos a crear de una manera mucho más rápida. Muy bien. De momento vamos a ver si tenemos... ¿Requieres eso solo cuando se utiliza SAS? Esto es una preguntilla que venía de antes. ¿Qué necesita nuestro alojamiento para preprocesadores? Nada. ¿En qué caso es necesario usar los preprocesadores? En todos. ¿Recomiendas SAS o Stylus? El que más te guste. Yo uso SAS, pero ninguno de ellos es mejor que el otro. Quizá LES es el menos potente. Y quizá Stylus puede ser el más potente, ¿eh? Y te permite trabajar igual con imágenes. Las imágenes son en el HTML, chaval. Así que no tiene que ver con CSS. A no ser que sean imágenes de background, con lo cual te da igual. El CSS, lo repito, va a ser igual a cualquier otro CSS. Muy bien. ¿Qué es CodePen? Te paso la URL y dale tú un montón de vueltas a CodePen. Ya has visto lo que yo he hecho. Esto es más o Pero menos no lo es que se puede hacer y exactamente un funciona. IDE, Alexis. Es una web donde te permite escribir, como has visto, código HTML, CSS y JavaScript por separado y abajo o al lateral, o depende cómo configures el layout, tienes cómo se está mostrando ese HTML. Eso te viene muy bien a la hora de hacer cualquier tipo de prueba y compartirla con cualquier persona que quieras por ahí. Incluso tú puedes pillar este CodePen de Wacos, que os ha pasado la URL hace unos instantes, le puedes hacer un fork con ese botoncito que tenéis ahí bien visible y puedes modificarlo sin que eso afecte al proyecto, al mini proyecto que acaba de hacer Wacos y pues a su vez queda dentro de tu usuario para que otras personas también puedan verlo. Ahí hay codepens increíbles de un montón de personas. Wacos comparte los suyos, pero es que simplemente entrando en la portada de CodePen encontrarás pens que son alucinantes de cosas que la verdad es que Hay montones de cosas. Por ejemplo, en el mío yo tengo cosas que creo que le pueden servir a los demás, sobre todo. Por ejemplo, esto es una navegación desplegable solo con CSS, sin nada de JavaScript, ¿veis? Entonces, este tipo de ejemplos la gente siempre le gusta compartirlos. ¿Por qué los compartimos? Porque esto es Internet, ¿no? Y de eso se trata, de compartir todo lo que podamos. Y si queréis ideas para algo, cómo hacer algo solo con CSS, aquí lo tenéis, ¿vale? ujú. Puedo utilizar variables desde MySQL con PHP en línea en CSS en línea. No, o sea, generalmente no lo vas a No, él hacer dice que así. suele utilizar variables desde mi Ah, SQL con disculpa, PHP en el Sergio. CSS de línea. ¿Qué alternativas puedo usar? Lo diré. Data Attribute. Utiliza Data Attribute, ¿vale? Por ahí hay bastante material en la web. Muy bien. Oye, ¿confiar en el código generado es correcto? Nos pregunta Tomás Corral. Un saludo para Tomás Corral, profesor de Escuela IT también. ¿No Eso puede depende, ocurrir que el tamaño sea no es demasiado? tan, perdona, eso no es tanto, no es confiar en el código generado. El código generado va a ser el código que tú escribas. O sea, si tú tienes en PHP, por ejemplo, una variable que vale uno y una variable que vale 3 y luego pones la variable que vale uno más la variable que vale 3, te va a dar 4. Sí o sí, ¿vale? ¿Confías en PHP? No es que confíes en PHP, PHP te va a dar 4 sí o sí. ¿Lo has hecho bien? Esa sería la pregunta. O sea, obviamente tenemos que saber hacerlo bien y se suele hacer bien. El único problema con preprocesadores es que solemos no pensar más allá y en preprocesadores, por ejemplo, el error más común te permite anidar. Una vez, a veces te pones a anidar tantas cosas que cometes el error de lo que hemos estado viendo ahora, no se modulariza lo suficiente. Entonces siempre hay que intentar esa anidación, si se va a usar, saber que de verdad es necesario, no utilizarlo solo porque te lo permite el preprocesador. Pero creo que eso es el mismo problema que podemos tener con cualquier cosa. O sea, no todo lo que está ahí hay que usarlo cuando es necesario y utilizar esas herramientas cuando es necesario, ¿vale? Ujú. Con estas funciones hace más ágil al navegador su lectura, para su lectura. Te da igual, ya repito, CSS no se sube, se sube perdón, el SAS no se sube. preprocesador, los Ujú. archivos de preprocesadores no se suben, se quedan en tu disco duro. Tú subes un CSS normal que se ha generado a partir de esos archivos. ¿Tienes alguna contra en usar preprocesadores? Te pregunta Víctor. Ninguna, ninguna. Bueno, ¿dónde puedo obtener los preprocesadores? Te pregunta Yader.
hay muchos por ahí online, os he pegado un curso antes, uno básico. eh, Podéis hacer el curso que tenemos con nosotros ahora, que tenemos un tercer módulo de preprocesadores. ¿Vale? Todas esas preguntas de preprocesadores las responderemos allí. La clase de hoy no pretendía ser de preprocesadores, por eso no quiero extenderme más con ellos. Sí. Bueno, vamos a ver. Pues no sé, por aquí que tenemos, echa un vistazo a la página del curso para que vean el tema este de los módulos. El curso está pensado tanto para personas que sepan CSS como para personas que no sepan. Si no sabes, te interesa empezar con el curso completo, que es todas las sesiones, en las cuales vamos a tener unas sesiones dedicadas a CSS desde cero y luego unas sesiones dedicadas a el segundo módulo. Pongo ahí módulos sueltos para que lo vea. Bueno, es arquitectura, el CSS, y luego el último módulo son los preprocesadores. Este es un curso un poco diferente a otros cursos que venimos haciendo en Escuelite porque es más intensivo. Observaréis que son menos días, pero el número de horas es bastante similar a otros cursos que hacemos en Escuelite porque hay sesiones de 2 y de 3 horas cada una. Se hace así, pues bueno, para intentar llegar a otros formatos, en el cual, pues bueno, me parece que las sesiones de CSS básicos son 3 horas cada una y luego el resto de las sesiones que son un poco más avanzadas son un poco más cortas. Bueno, no sé si tenemos que comentar alguna cosilla del curso de momento. Nada, hombre, que esto ya se acaba. Eh, Esto creo que de hecho, yo no sé si hay que revisarlo porque yo creo que ya están, ¿no? Pero bueno, hay que echarle un ojillo a eso. Y nada, lo dicho, podéis pillar cualquier módulo que queráis. El módulo uno va a ser las bases de CSS. Ahí sí veremos lo que no hemos visto hoy, ahí sí veremos lo que es la indentación, la sintaxis, todo ello de CSS básico, cómo escribirlo, cómo funciona, qué selectores hay normales y cuáles hay guays también. Veremos un poco todo eso, ¿vale? Oye, Entonces, una pregunta aquí muy buena. Bueno, hay muchas preguntas buenas. Esta me parece interesante. Eh, ¿Es bueno tener varios archivos CSS o uno es mejor que varios? uno. Uno siempre es mejor que varios porque cada archivo son peticiones y tú no quieres que tu servidor se cargue de peticiones, tú no quieres que el usuario baje 5 archivos porque las peticiones que se pueden hacer simultáneamente son 10 y si tú tienes una web con, pongamos, 30 archivos, ¿por qué 30 archivos? Porque suponte que tienes 5 entradas del blog, cada entrada tiene su imagen, cada imagen es una petición, ya son 5 peticiones, una petición para CSS, una petición para un archivo JavaScript, ¿vale? Luego tenemos un par de peticiones más por el logotipo, por una imagen que hay abajo, por un sprite. Tenemos otra petición de 15 peticiones y ya hay que hacer dos cargas, por decirlo así, en vez de una, porque es donde caben las 10. Entonces siempre es bueno uno solo. Claro, pero aquí yo creo que es interesante destacar justamente otra de las funcionalidades de los preprocesadores, que aunque la clase no era de preprocesadores, al final siempre acabamos hablando de estas cosas porque son muy básicos, porque nos gustan mucho, ¿no? Es la posibilidad de que tú puedes juntar varios archivos en uno. Entonces, muchas veces es interesante de cara a la etapa de desarrollo que tú puedas tener varios archivos diferentes y tu código te organizas de esa manera. De hecho, es el día a día, ¿no? Del frontend. Sí, Eh, pero hay que diferenciar muchísimo entre lo que es una herramienta para organizarnos nosotros y lo que va a ser un CSS final, ¿vale? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Un CSS final debe ser uno. Para nosotros trabajar es mejor tenerlo separado, pero para la web es mejor uno. Siempre hay que tener eso en cuenta. ¿Qué es para la web y qué es para nosotros? bueno, Abraham nos ha preguntado muchas veces cuál es la diferencia entre CSS de frontend y CSS de backend. El CSS es la Ninguna porque no parte. existe el CSS de backend. Claro, pero igual lo dice por el tema de mañana, que tenemos un HANA, o sea, un webinar en el cual hacemos un frontend versus backend y hablando de CSS. Digamos que ahí en ese webinar vamos a contar con varias personas y Daniel, pues bueno, sostiene que los backend no sabemos CSS o que sabemos muy poco y que no sabemos organizarnos y no sabemos, o los frontend no saben cómo comunicar el CSS a los backend. Entonces ahí vamos a intentar pues ponernos en distintos colectivos de desarrolladores para intentar ver cuáles son las guías al final que Wacos tiene para que
cuando un frontend a un CSS, los backends sepan bien cómo tienen que interpretarlo, cómo tienen que usarlo para que al final los resultados sean los, los adecuados, los que realmente se Sí, quiere, pero los que quiere el eso diseñador. prefiero discutirlo ya mañana. Exacto, eso ya lo vemos mañana. Oye, ¿cursos tienen certificaciones? Sí, tienen certificaciones. Lo que pasa es que tienes que completar un examen para hacer certificación y luego hay un diploma de asistencia. Pero bueno, eso ya, si acaso mañana tenemos más tiempo para comentarlo. Dice Carlos que totalmente cierto, es backend y le cuesta mucho el CSS. Pues bueno, mañana para vosotros va el programa. Eh, no sé si estás leyendo por ahí mensajes, un montón de ellos. Sí, estoy viendo, pero lo único Joao que pregunta es si se puede ser bueno en HTML, JavaScript, CSS sin ser un buen diseñador. No tiene nada que ver, ¿eh? De hecho, normalmente nosotros los que sabemos HTML y CSS y JavaScript nos apoyamos en un diseñador para que no, ¿cómo se llama? Para que para nosotros no hacemos el diseño, ¿vale? Muy bien. Eh, nos pregunta José Luis si que él estuvo en SAS y Responsive contigo. Eh, ¿Este curso es similar? Al de SAS un poco. Si has hecho el curso de SAS completo, sí es bastante similar, la verdad, ¿vale? ¿Crees que el backend puede ser un frontend o es mejor ser definido? Ser definido, pero puede ser la que quieras. Sí, pero a lo mejor es ser las dos cosas a la vez o es mejor dedicarse a Es mejor definirse. especializarse. Yo creo que es mejor definirse. Muy bien, también depende muy bien de a lo que te dediques, ¿no? Porque si a lo mejor si eres un freelance y haces un poco de todo, pues te toca saber un poco de todo. Y aunque no lo sepas, aunque no sepas un freelance, sí que te interesa saber un poco de todo. Los temas Yo creo como que te son conviene HTML y saber de todo, pero CSS, no ser especialista en todo, aunque seas freelance. Siempre he estado en desacuerdo con eso. De ajá, hecho, consigues más gente y más importante si estás especializado en algo. Poco a poco, si te especializas más en CSS, mira, yo no conozco a nadie que diga que solo sabe de CSS. El único que conozco así, que es, yo por ejemplo, yo no manejo JavaScript y a mí me contratan solo por lo que sé de CSS. Entonces, ¿por qué? Porque me he especializado mucho y la verdad es que los clientes que consigo cada vez van más arriba, poco a poco, porque están buscando, obviamente, cosas muy especializadas. Esos son los que van a pagar más. Si quieres hacer de todo, obviamente, vas a terminar haciendo una web de WordPress, el backend, el frontend, todo tú, para alguien que no necesita toda esa calidad y obviamente va a pagar acorde a lo que necesita. Eso quiere decir que vas a trabajar muchísimo más, vas a ganar muchísimo menos. muy bien. Es mi opinión, ¿eh? Mi idea. Bueno, pues entonces Daniel, no sé si... Oye, ¿es recomendable aprender a usar Bootstrap? Por lo menos para el curso no, luego que tú lo quieras usar, Para el curso no. estás, es tu decisión, pero bueno, no, muchas veces hemos hablado aquí en desarrollo web y en Escuelite que el frameworks como Bootstrap, pues al final, o sea, no son malos, pero si los sabes usar, porque tienes, son son dados a cometer tipos de errores, a lo mejor como cargar todo el framework cuando realmente no vas a usarlo y al final estás cargando tu sitio web y no estás Tomás optimizando. dice que Bootstrap es a CSS lo que el jQuery es JavaScript. Yo creo que incluso peor, Tomás, porque jQuery la verdad es que es muy útil para algunas cosas, pero Bootstrap en realidad todo lo podemos hacer a mano y seguramente de una manera más optimizada. Ten en cuenta que Bootstrap lo que hace es una herramienta para ayudarnos. O sea, llevas toda la razón, solo que te estoy dando más razón de la que, de la que todavía estás tú expresando. Porque yo creo que Bootstrap nos da cosas que incluso para nosotros mismos, si tenemos un proyecto nuestro, Bootstrap nos lo complica más bien. Seguramente nosotros podemos trabajar mejor con herramientas creadas por nosotros que con Bootstrap. Muy El bien, problema el problema es que en las ofertas de empleo tienes que saber la Biblia. No piden tanta especialización y que seas un máquina en todo. Esas son las ofertas de empleo, Oscar, a las que no os aconsejo. Meteros ahí un par de meses, agarrar experiencia e iros.
¿Por qué? Porque esas ofertas de empleo lo que quieren es que hagáis todo vosotros. Y yo entiendo que una oferta de empleo pida un diseñador, un frontend y que tenga conocimientos de PHP. Pero eso, son conocimientos. Tú eres especialista en front, tienes conocimientos de, ya es otra cosa, ¿vale? Muy bien. ¿Hay mucha diferencia entre les y SAS? Te pregunta Luis Sousa. Hay muchas más características sobre todo. ¿Sería más recomendable en ese caso SAS? Sí, hombre, si quieres aprender, pues ya métete más características y aprendes más con SAS, claro. Ojo, Fernando SAS es con dos S al final, por si lo buscas en Google, Sí, que con SAS no lo vas a encontrar probablemente, es SASS. A ver, dice aquí, hablando de Bootstrap, Bootstrap es para los backend, lo que WordPress es para las frontend. No sé. casi. Puede ser, No, puede ser. pero tiene mucha lógica. Muy buen, muy Tiene buen. mucha lógica. Tiene mucha lógica porque yo no quiero, por ejemplo, yo no quiero crear, cada vez que quiera hacer algo, no quiero crear una consulta a la base de datos. Entonces, WordPress ya me hace esas consultas él solo con que yo escribo una pequeña función y listo. Entonces, la verdad es que tiene un buen, un buen parecido ahí, Abel. Bueno, no te voy a entretener más, Daniel, porque tienes que llegar a tu clase de WordPress. Tenemos clase ahora, sí, señor. Y nada, vamos a liberar a Daniel para que tenga tiempo de llegar a clase. Y nada, mañana nos vemos el resto, esta misma hora, bueno, una hora antes que este horario, que ya hemos terminado por el día de hoy, para hablar de el CSS y de cómo entre backend y frontend, pues hay que intentar coordinarse. A ver cuáles son las cosas que Exacto. hacemos, las cosas que se están haciendo bien, las cosas que se hacen mal y cuáles son los consejos de Daniel en ese sentido, pues bueno, para que los equipos de trabajo de un proyecto en la web, frontend y backend, pues puedan coordinarse perfectamente y que los resultados pues sean lo más favorables que sea y lo más fieles que sea que se desea a lo que es la etapa del Lo diseño. más rápido, lo que queremos es trabajar más rápido y que las cosas salgan bien. Vale. Básicamente eso es el objetivo final de todos. Venga, pues nada, un abrazo fuerte. Hasta Venga mañana. chicos, gracias por haber venido a todos. Hasta mañana, chao, chao Miguel y gracias. Chao, chao.